La emoción burbujeaba en el aire cuando miré a mis compañeros de expedición prepararse para nuestro viaje al monte Otorten. Como líder del grupo, había estado organizando esta aventura durante semanas, y ahora que finalmente había llegado el día, una mezcla de orgullo y nerviosismo llenaba mi pecho. La nieve caía suavemente, cubriendo el paisaje de blanco y transformándolo en un paraíso invernal. Zinaida, la fotógrafa del grupo, ajustaba su cámara mientras reía con Lyudmila, quien tenía un espíritu indomable y siempre estaba dispuesta a desafiar cualquier obstáculo. Rustem, con su carácter valiente, intentaba contar un chiste, aunque su aliento se congelaba en el aire. Todos estábamos emocionados por la aventura que nos esperaba, pero no podía quitarme de la mente una leve inquietud. Había algo en el aire, una especie de tensión que no podía identificar, como si la montaña tuviera secretos que no debería descubrir. Después de revisar nuestro equipo, comenzamos a caminar hacia el monte. Mientras avanzábamos, las conversaciones sobre el clima y la ruta nos mantenían ocupados. Pero a medida que el sol se ocultaba en el horizonte, una sensación de inquietud me envolvía. Al llegar a la base de Kholat Shakl, donde planeábamos acampar esa noche, la temperatura comenzó a descender drásticamente. Nos instalamos en un claro, rodeados de pinos que parecían observarnos en silencio. La noche llegó y el viento aullaba como un lobo hambriento. Nos sentamos alrededor del fuego, tratando de mantenernos cálidos mientras compartíamos historias de nuestras vidas y sueños. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, un brillo brillante en el cielo, algo que no podía ser natural. Me levanté y llamé la atención de los demás. «¡Miren! ¿Qué es eso?». Apunté hacia el firmamento. Las luces danzaban en el cielo, cambiando de color y formando patrones extraños. «Tal vez sean auroras boreales», sugirió Zinaida, pero había algo inquietante en cómo se movían. Las luces parecían tener vida propia, como si estuvieran respondiendo a nuestra presencia. «Debemos alejarnos de aquí», dije, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Mis amigos me miraron, pero la curiosidad había tomado el control. Algunos se pusieron de pie, mirando las luces con asombro, mientras otros comenzaban a sacar sus cámaras para capturar el espectáculo. La atmósfera se volvió cada vez más extraña y el zumbido en el aire se intensificó, resonando en nuestros huesos. Esa noche, mientras intentábamos dormir, el viento se tornó violento y un ruido ensordecedor sacudió la montaña. Nos despertó de golpe y la adrenalina corrió por mis venas. Salimos de nuestras tiendas, aterrorizados. Las luces en el cielo se habían vuelto aún más brillantes y el zumbido se transformó en un grito agudo que resonaba en nuestros oídos. «¡Corre!», grité, sintiendo el peligro inminente. No sabía que nos perseguía, pero mi instinto me decía que no era humano. La nieve crujía bajo nuestros pies mientras todos corríamos hacia el bosque, tratando de escapar del horror que se desataba a nuestro alrededor. Mientras corríamos, los gritos de mis amigos se perdían en el viento. Miré hacia atrás y vi a Zinaida tropezar, su rostro lleno de miedo y confusión. «¡Sigue corriendo!», le grité, pero sabía que no todos lograrían escapar. La noche se volvió un torbellino de caos y el pánico se apoderó de nosotros, suavemente, cubriendo el paisaje de blanco y transformándolo en un paraíso invernal. Llegamos al borde del bosque y con el aliento entrecortado nos ocultamos entre los árboles. El viento aullaba y la oscuridad nos envolvía como una manta fría. Miré a mi alrededor y vi los rostros pálidos de mis amigos, todos compartiendo la misma mezcla de miedo e incredulidad. Era como si la montaña estuviera viva, observándonos, preparándose para devorarnos. En el bosque nos encontramos en un claro que parecía aislado del mundo.
La tensión era palpable mientras tratábamos de entender lo que había sucedido. La atmósfera se había vuelto extraña, cargada de una energía oscura. ¿Qué fue eso?, preguntó Rustem con la voz temblorosa. No lo sé, pero creo que estamos en problemas, respondí, sintiendo la gravedad de la situación. Sabía que algo había estado sucediendo en la región, rumores sobre experimentos secretos y tecnología militar, pero nunca imaginé que estaríamos en medio de ello. La sensación de que estábamos siendo observados no me abandonaba. Una inquietante voz en mi mente susurraba que estábamos siendo perseguidos por algo más que la naturaleza. Unos días antes de nuestra partida, había oído rumores sobre actividades extrañas en la montaña. Se decía que los militares estaban probando nuevas tecnologías, pero no había prestado atención. Ahora, esos rumores se volvían más siniestros. Mientras intentábamos encontrar un refugio, escuchamos el zumbido de nuevo, esta vez más cerca. La presión en el aire se intensificó y de repente una sombra se movió rápidamente entre los árboles. «¡Esos son soldados!», grité, sintiendo el pánico apoderarse de mí. No sabía cómo lo sabía, pero había una certeza en mi interior. La sombra se acercaba y el terror me consumía. Sin pensarlo grité, «¡Debemos separarnos y correr hacia diferentes direcciones!». Sabía que la única forma de sobrevivir era dispersarnos. En un instante cada uno de nosotros se fue en direcciones opuestas y la oscuridad nos engulló. Sinaida fue la primera en sucumbir. Mientras corría, tropezó con una raíz oculta en la nieve y cayó. El sonido de su cuerpo contra el suelo se mezcló con el viento, pero no hubo tiempo para mirar atrás. Fue como si la montaña se hubiera tragado su grito. Lyudmila, en su intento de ayudar a Sinaida, quedó atrapada en el torbellino de la noche. Intentó regresar, pero las luces en el cielo la hipnotizaron. La figura alta y esquelética que la acechaba se abalanzó sobre ella, y su último grito fue un eco desgarrador que se perdió en el viento. Rustem era el más fuerte de nosotros, pero incluso su valentía no pudo salvarlo. Cuando finalmente logré reunirme con él, lo encontré enfrentándose a la sombra que nos perseguía. «¡Igor, corre!», gritó mientras una luz intensa lo envolvía. La luz lo consumió y cuando todo se calmó, solo quedaba el silencio y un rastro de nieve roja. La última en caer fue Tatiana, quien, en su desesperación, tropezó al intentar escapar. La sombra se acercó a ella en un instante y su rostro se congeló en una expresión de terror absoluto. Escuché su grito resonar en mi mente mientras corría, dejando atrás la pesadilla. Misha y Oleg, los otros miembros del grupo, habían decidido permanecer juntos, pensando que la seguridad estaba en la unión. Sin embargo, su lealtad resultó fatal. Al intentar cruzar un pequeño arroyo congelado, el hielo se quebró bajo ellos, llevándolos a las aguas heladas. Aunque lucharon por salir, la corriente fue implacable. Me encontraba solo, rodeado de la oscuridad. Cada uno de mis amigos había sido tragado por la montaña, dejando solo sus recuerdos y un vacío insoportable. La realidad de su muerte me golpeó con la fuerza de un mazo. Años después, mientras trataba de seguir adelante con mi vida, no podía dejar de pensar en mis amigos y en la tragedia que había tenido lugar. La herida de su pérdida seguía fresca y la presión de la verdad me mantenía en un estado de constante agitación. Los rumores sobre la actividad militar en la región nunca desaparecieron y mis noches se llenaron de visiones de aquel horror. Comencé a investigar, buscando información sobre la actividad militar en la región. Los días se convirtieron en semanas mientras leía sobre experimentos de alta tecnología, pruebas de dispositivos desconocidos y tecnología militar secreta. Todo encajaba. La montaña era un lugar de pruebas secretas, y nosotros habíamos sido los desafortunados en cruzarnos en su camino.
Me reuní con otros investigadores y familiares de los excursionistas, tratando de juntar las piezas del rompecabezas. En uno de esos encuentros conocí a Oleg, un exsoldado que había servido en la región. Él tenía historias que contar, relatos sobre luces en el cielo y actividades que nunca debieron haber sido. «No puedes hablar de ello, o te eliminarán», me advirtió Oleg. «El gobierno no quiere que se sepa lo que realmente ocurrió». Las palabras de Oleg resonaron en mí. La verdad estaba oculta y había un riesgo real al intentar exponerla. Sin embargo, la idea de permanecer en silencio se volvió insoportable. Decidí seguir adelante, incluso si eso significaba arriesgar mi vida. Finalmente, un grupo de investigadores y familiares de los excursionistas se reunió en el cincuentenario de la tragedia. Regresamos al Kholat Syakhl, donde había comenzado nuestra odisea. La montaña aún parecía intimidante, pero al mismo tiempo me sentía conectado con ella, como si me estuviera llamando. Colocamos una placa en memoria de mis amigos y mientras el viento soplaba, escuché un susurro familiar. Era como si la montaña estuviera agradecida, como si los ecos de los que habíamos perdido finalmente estuvieran encontrando su voz en el mundo. Conté mi historia, no solo para honrar su memoria, sino para exponer la verdad. A medida que hablaba de las luces, del zumbido y de lo que sabía sobre las pruebas militares secretas, las miradas de asombro y horror de la audiencia me llenaron de esperanza. Tal vez, al contar nuestra historia, podría ayudar a que el mundo entendiera lo que realmente sucedió. A medida que el viento soplaba, escuché un susurro. Era como si la montaña estuviera agradecida, como si los ecos de los que habíamos perdido finalmente estuvieran encontrando su voz en el mundo. Su memoria viviría a través de mí, y la verdad no sería olvidada. A medida que me adentraba más en la investigación, empecé a recibir amenazas anónimas, advertencias sombrías de que debía dejar de hurgar en el pasado, pero cada advertencia solo avivaba mi determinación. Era como si una sombra oscura me siguiera, siempre al acecho. Unos meses después de la conmemoración, regresé a Kholat Syakhl por última vez. La atmósfera era pesada y el aire parecía cargado de presagios. Mientras subía por la montaña, una sensación de inquietud me invadía, como si estuviera siendo observado. El recuerdo de mis amigos me impulsaba hacia adelante, pero también sentía que algo más me esperaba en la cima. Al llegar al claro, donde habíamos colocado la placa conmemorativa, el aire se volvió frío y denso. Un viento fuerte sopló, arrastrando una nube de nieve que me rodeó. Justo entonces vi las luces en el cielo nuevamente, danzando como antes. Sentí el mismo zumbido, pero esta vez era más intenso, más penetrante. Era una llamada, un recordatorio de que no estaba solo. Fue en ese momento que entendí que no estaba destinado a salir de allí. La montaña me había reclamado. Las luces se intensificaron y de repente un grupo de sombras apareció entre los árboles. Intenté correr, pero una fuerza invisible me detuvo, paralizándome. «¡No!», grité, pero mi voz se perdió en el viento. El último recuerdo que tengo es de un rayo de luz que se abalanzó sobre mí, y el dolor se desvaneció en un instante. En mi mente vi a mis amigos, sonriendo, como si estuvieran esperándome. Y en ese momento comprendí que la montaña no solo había tomado sus vidas, sino que también reclamó la mía. Años después, los buscadores de verdad aún se adentran en la montaña, cada uno tratando de desentrañar el misterio que rodea la tragedia del paso de Dyatlov. Aquellos que han tenido la osadía de seguir mis pasos cuentan historias de luces en el cielo y susurros en la noche. Se dice que las almas de los excursionistas todavía rondan la montaña, buscando justicia y revelando la verdad oculta. Pero, ¿qué fue de mí? En un giro extraño del destino,
Mi vida se volvió un eco de advertencias y sombras. Mientras seguía buscando respuestas, el gobierno finalmente se cansó de mi incesante búsqueda. Una noche, mientras regresaba a casa, un coche negro se detuvo a mi lado. La oscuridad se tragó el ruido de la ciudad, y antes de que pudiera reaccionar, una figura oscura me sacó del camino. Nunca más se supo de mí. Mi desaparición se convirtió en otro misterio, una nota en los archivos del gobierno que nunca se publicó. Y aunque mi nombre se ha desvanecido en el tiempo, el eco de nuestras voces vive en los corazones de quienes buscan entender lo que realmente sucedió. La montaña sigue siendo un lugar de misterio, un recordatorio de que la búsqueda de la verdad puede costar más de lo que uno está dispuesto a pagar. En el frío silencio de Kholat-Syakhl, donde los secretos se entrelazan con el viento, mi historia se convierte en una advertencia, un susurro que perdura en la memoria de quienes se atreven a explorar lo desconocido. La montaña guarda sus secretos, y aquellos que han sido tocados por su sombra saben que el verdadero horror no siempre proviene de lo que se ve, sino de lo que permanece oculto en la oscuridad.